Bueno chicos, bueno, mira, seguimos avanzando y hoy tengo otro episodio súper interesantísimo de estos que estamos viendo en la historia universal de cuarto de la ESO. Hoy toca hablar de Napoleón. Vamos a ver, ¿quién no conoce a Napoleón Bonaparte? Napoleón ya sabéis que es uno de esos grandísimos personajes de la historia, para bien o para mal. Tiene muchos seguidores, tiene muchos detractores. Por un lado, unos dicen que fue un genio, otros dicen que fue un estratega militar, otros dicen que fue el que abrió el camino hacia las libertades en Europa, otros dicen que fue un tirano. Es decir, es una de esas personas que levanta pasiones, para bien o para mal. Yo ya sabéis que lo voy a tratar desde el punto de vista histórico, porque es que Napoleón es un personaje que nació en el año 1769 en la isla de Córcega, por lo tanto es corso. A los habitantes de Córcega el gentilicio es corso, ¿vale? Bien, entonces, mirad, este Napoleón nació justo en el año 1769, cuando el año anterior Francia había comprado Córcega a los reinos italianos. Entonces, ¿qué ocurre? Que él ya nació bajo dominio francés, es decir, nació bajo nacionalidad francesa. Mirad, en este momento la verdad es que había una corriente antifrancesa bastante importante dentro de Córcega. De todas formas, él se crió en un hogar donde su padre, pues al final, sí es que aceptó bien la normativa francesa. Y bueno, lo importante es que Napoleón pronto empezó a sentirse atraído por el ámbito militar y bueno, se metió en la escuela militar francesa, primero en Córcega y luego saltó a Francia. Poco a poco fue haciendo su carrera militar en artillería y se convirtió en uno de los personajes, pues vamos, desde el principio se vio que despuntaba en estos ambientes militares. Ya sabéis que en el año 1789 estalló la Revolución Francesa, por lo tanto los primeros años que tuvo como militar pues fueron dentro de la Francia revolucionaria. Y una de las primeras misiones que a él le tocó fue batallar contra las coaliciones francesas que estaban luchando en contra de la Revolución Francesa. Y a él lo destinaron a Italia. ¿De acuerdo? Bien, entonces él se dedicó a luchar contra Austria, que Austria en este momento dominaba Italia. Oye, y mirad, pues la verdad es que las cosas le fueron bien. Y aquí es donde se ganó la fama de estratega militar. ¿Por qué? Porque realmente él ha tenido batallas épicas donde con muy pocos soldados ha conseguido unos éxitos brutales. Es decir, sí que ha sabido muy bien leer las cartas. Ha sido un buen entrenador que con unos jugadores normalillos ha conseguido buenos resultados. También es verdad que ha tenido otras batallas, otras derrotas estrepitosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, al final a este personaje se le han visto más las batallas positivas que las batallas negativas y ha pasado a la historia pues, como un gran estratega militar. ¿Qué ocurre? Vamos a ir centrándonos. ¿Qué ocurre? Que él poco a poco va ganando muchísima fama. Muchísima fama dentro de una Francia revolucionaria o revolucionada, como hemos visto en el vídeo anterior, que cada vez está teniendo unos líos que no sabe para dónde va. Por un lado tenemos una dictadura de Robespierre, después la dictadura se acaba, llega la convención, llega un directorio. El directorio es donde Napoleón le toca convivir, o sus máximos éxitos militares en Italia, sus campañas le tocan, mientras que está el directorio en Francia, un directorio que ya sabemos que estaba compuesto por los girondinos, que tenían cada vez menos fuerza y cada vez estaban más salpicados por la corrupción interna que estaban teniendo, y Francia estaba empezando a desencantarse con la revolución. Bien, en este momento Napoleón estaba ya funcionando a su aire y cada vez tenía mucho más autonomía en el ejército. Incluso el directorio, Napoleón está haciendo cosas que al directorio no le convencían, pero no se atrevían a tocar esta figura militar que cada vez estaba teniendo más importancia. Y recordamos que ya os expliqué que el ejército cada vez se estaba metiendo mucho más en temas políticos. Cuando el ejército se mete en temas políticos, la cosa no pinta bien, ¿de acuerdo? Huele a golpe de Estado. Bien, ¿qué ocurre? Que Napoleón, por ejemplo, a Napoleón le preguntan, el gran enemigo de los franceses en este momento es Gran Bretaña, y a Napoleón le preguntan, oye, Napoleón, ¿cómo podemos nosotros atacar a Inglaterra? ¿Vale? Pues Napoleón dice, mira, nosotros a Inglaterra directamente no podemos ir porque cada vez que vamos allí fracasamos, ¿de acuerdo? Ellos protegen muy bien sus costas, cada vez que vamos allí fracasamos, perdón. Vamos a hacerle daño. ¿Cómo le podemos hacer daño? Le podemos cortar el comercio con Oriente. Por lo tanto, vamos a invadir Egipto. Oye, y en lo que hace, intenta invadir Egipto y Siria. Una vez que consigue invadir Egipto, controla toda la zona norte del delta del Nilo y toda esa zona, se da cuenta de que el gobierno francés del directorio está viendo ya los últimos telediarios, tiene las últimas orejas puestas. ¿Qué ocurre? Que decide volver a Francia y oye, y vamos, más o menos le propone Sieyès dar un golpe de Estado. Sieyès era un miembro del directorio, hasta que al final Napoleón dice, mira, el golpe de Estado lo doy yo, y entonces el 18 de Brumario
del año 1799, brumario del calendario que tenía. El 9 de noviembre de 1799 da un golpe de Estado en Francia y establece un consulado. Da un golpe de Estado relativamente pacífico porque la verdad es que Francia estaba destrozada. El directorio ya no creía, el pueblo francés ya no creía en el directorio, y este golpe de Estado funciona. Y Napoleón, en un momento dado, no coge todavía el poder de una forma absoluta ni de una forma radical. Lo que hace es crear un consulado que está compuesto por 3 cónsules, siendo él el cónsul principal, y tiene que ser reelegido cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, ya se ha convertido Napoleón, o ya ha dado el golpe de Estado, y a partir de ahora empieza lo que es la época napoleónica. Para muchos, año 1799, acaba la Revolución Francesa y empieza el Imperio Napoleónico, aunque para otros hay otros pasos que él da. Por ejemplo, en el año 1802 se convierte en cónsul vitalicio y en el año 1804 se autoproclama emperador, ¿de acuerdo? A partir de ella sí que podemos hablar del Imperio de Napoleón, ¿vale? Vamos a centrarnos, por tanto, en el año 1804, vamos a partir del año 1804, donde empieza realmente el Imperio de Napoleón. Vamos a ver. ¿Qué hace Napoleón? Napoleón, a partir de este momento tenemos que ver de Napoleón en dos fases, o de dos formas distintas. Uno, la política interior, y otro, la política exterior, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la política interior. Mirad, sí que es verdad que Napoleón se convierte en un dictador, por lo tanto él tiene el poder de una forma autoritaria, por lo tanto no es demócrata, pero sí que es verdad que él podríamos considerarlo como un déspota ilustrado. Es decir, yo tengo el poder, pero realmente quiero favorecer a mi pueblo. Y hay una cosa que hay que dejar clara: Francia adoraba, la Francia de esta época adoraba a Napoleón, se arrodillaba por donde pasaba, era su emperador, y la verdad es que sí que modernizó Francia. Mira, para muchos historiadores, la figura de Napoleón, que es antidemocrática, ¿de acuerdo?, pero sí que dio ciertas libertades al pueblo. Napoleón era un ilustrado, convencido, pero a su forma. Si era un ilustrado que él quería tener el poder de forma absoluta, pero realmente sí que quería darle avances al pueblo. Por ejemplo, creó un código civil para el pueblo, acabó con los estamentos privilegiados, toda la sociedad era igual ante la ley, toda la sociedad era considerada de una forma igualitaria. Por ejemplo, creó lo que se denomina la meritocracia, es decir, que todos los funcionarios iban ganando o perdiendo posición, incluso siendo expulsados de la administración en función a sus méritos, cosa que está muy bien, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dio libertad religiosa, ¿vale? Muy importante para dentro de una Francia, dentro de este tipo de Francia. Por ejemplo, dentro de ese código civil que dio, otorgó bastantes libertades. Por ejemplo, creó el matrimonio civil, creó el divorcio. Oye, la verdad es que sí que introdujo ideas ilustradas y liberales dentro de la sociedad francesa, pero en la cúspide no. La cúspide estaba él, y mandando de una forma absoluta. De todas formas, repito, él en Francia era muy querido. Vamos a ver su política exterior. Mira, en este momento Francia está involucrada en 20.000 guerras, o Francia está siendo atacada por esas fuerzas contrarrevolucionarias, esa coalición antifrancesa que se ha creado. ¿Qué va a ocurrir? Que sí que es verdad que entre el año 1802 y 1803 hay una especie de paz, hay ahí una época relativamente tranquila, porque las potencias europeas, vamos a ver, quieren ver por dónde va a tirar Napoleón, ¿de acuerdo? Un dictador, un emperador, se autoproclama emperador. Bueno, vamos a ver, entonces eso desde lejos se puede ver como si fuera una monarquía absoluta. Pero hay un país que sigue agobiado, y es Gran Bretaña. Reino Unido, en este caso. ¿Qué le pasa al Reino Unido? Mira, Reino Unido es el archienemigo de Francia, y sabe que Napoleón, cuando pueda, va a intentar invadir Francia, invadir Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido prefiere no esperar y aprovechar la supuesta debilidad de Francia para seguir atacando. Sigue convenciendo a Europa para que se genere una nueva coalición en contra de Napoleón, a lo que Napoleón responde haciendo una alianza con España e intentando vencer a Reino Unido. ¿Qué ocurre? Que se produce la famosa batalla de Trafalgar, que fue una derrota aplastante por parte de la Royal Navy británica sobre la flota francesa y española, comandada por el almirante Nelson, la británica, que fue un desastre para España y para Francia. Pero sobre todo para España significó ya la puntilla de la flota naval española, que ya llevaba muchos años de capa caída. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que Napoleón va a decir: mira, he sido derrotado y voy a dejar el frente británico por un lado, y ahora me voy a centrar en Europa. Voy a empezar a conquistar territorios en Europa. Oye, y esta batalla en Europa le fueron genial. Consiguió hacer retroceder a los rusos. Consiguió conquistar bastante territorio de las actuales Francia, Polonia. Incluso controló Italia, quitándose a los austriacos. En España
Gracias al Tratado de Fontainebleau, que lo veremos más adelante en España, oye, consiguió conquistar España y poner a su hermano José Bonaparte como rey de España. Es decir, creó lo que se conoce con el nombre del Imperio Napoleónico. Es decir, un imperio que poco a poco empezó a extenderse por Europa, sobre todo por la Europa continental. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que aquí tuvo unos éxitos y parte de todo de toda esa leyenda positiva que tiene en el ámbito militar, la consiguió aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a tomar una decisión sabia. Va a decir, mirad, voy a dejar a los británicos de lado y voy a establecer lo que se denomina un bloqueo continental. Europa no comercia con Inglaterra, a ver si se pudren y se quedan ahí en su isla y nadie les ayuda, a ver si caen sobre su propio peso. Y yo mientras me voy a centrar en Europa. Eso fue un éxito, pero tuvo dos fracasos. Primer fracaso, reconocido por el propio Napoleón, fue invadir España. Mira, España, sea como fuere, no tenía un gran ejército, pero el pueblo español expulsó a Napoleón y la verdad es que le hizo muchísimo daño. Y el segundo gran error fue que en el año 1812 decidió invadir Rusia. Mirad, no le hacía falta para nada invadir Rusia. Dicen que invadió Rusia por el temor a que Rusia al final intentara reconquistar Europa o los territorios que había conquistado en Europa. Es decir, al final invadió Rusia y ese junto con el caso de España fue el gran error. ¿Por qué? Sí que es verdad que llegó a Moscú. Lo que pasa es que los rusos fueron muy espabilados, supieron muy bien defender su territorio, esperar a que llegara el invierno ruso, que el invierno ruso no veas tú el frío que hace, de acuerdo, no se parece nada al invierno de Cartagena, y el invierno ruso, junto con la táctica de las tierras quemadas, es decir, los rusos iban huyendo y iban pegando el fuego a las tierras, ¿de acuerdo? Que huían, que iban, a las cuales iban dejando vacías, por lo tanto esas tierras no les servían para nada, ni servían las ciudades, ni servía el campo, ni servía nada. Es decir, Napoleón de allí tenía poco donde rascar. Y encima, claro, al final, cuando llegó el invierno, muerte, destrucción, pues tuvo que poco a poco que replegarse. ¿Qué ocurre? Que entonces en ese año, a 1812, el resto de Europa, que ha sido invadida, junto con los británicos que quedan libres, se dan cuenta de que huelen a sangre. Ven sangre y dicen, vamos a darle la herida a Napoleón. ¿Dónde vamos a darle donde más le duele? Vamos a hacer otra coalición antifrancesa y le atacamos. Y oye, en el año 1813, en Leipzig, en la Batalla de las Naciones, Napoleón fue derrotado. ¿Qué hizo? Liberó todos los territorios que tenía en Europa y se centró y se quedó en Francia, ¿de acuerdo? El resto de países europeos se concentraron en el Congreso de Viena, que eso lo veremos en siguientes vídeos, y Napoleón se quedó, como he dicho, simplemente en Francia, hasta que al final la presión exterior y la presión interior, exteriormente París fue tomada por las potencias internacionales, la presión fue tal que Napoleón tuvo que abdicar, ¿de acuerdo? Y al principio abdicó en su hijo, lo que pasa es que después, en abril de 1814, abdicó sin condiciones, solo con una, y es que fue trasladado a la isla de Elba, ¿de acuerdo? Que eso está a unos 20 kilómetros de la costa italiana y mantendría el título de emperador de forma vitalicia. Bueno, pues allí se fue a ser emperador en una isla cercana a la costa. ¿Qué ocurre? Que el Reino Unido seguía con sus tesis de que a Napoleón había que desterrarlo a una isla remota. Y encima de todo, que había que invadir Francia. Entonces, claro, Napoleón, temeroso de toda esta situación, se escapa de la isla de Elba, y volvió a Francia. Mirad, volvió a Francia e incluso fue escoltado por las tropas de Luis XVIII, que Luis XVIII era el rey francés en esta época, ¿de acuerdo? Que era ese hermano de Luis XVI, que ya veremos quién es Luis XVIII en vídeos posteriores. Bueno, la cosa es que cogió el poder sin disparar, sin tener que usar sin gastar ni un solo disparo. Así, repito, Francia lo amaba, el ejército lo adoraba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hizo? Pues llega el segundo imperio de Napoleón, el imperio de los 100 días. No se le ocurre otra cosa que hacer que una vez que está en el poder, pues de pronto logró juntar un ejército de unas 300.000 personas y de nuevo se pone a batallar con Europa, aunque Europa también tiene ganas de pillarlo porque Europa no las tiene todas consigo. Al final se produce la batalla de Waterloo, donde en el año 1815 es derrotado definitivamente y ahora ya sí que gana la versión británica. La versión británica es: vamos a mandarlo a una isla, a la isla de Santa Elena, que está situada en el Atlántico Sur, a unos 6.000 kilómetros. Allí lo encerramos y ya nos olvidamos del problema napoleónico. Definitivamente en el año 1821 fallece Napoleón, ¿de acuerdo? Es una figura, ya sabéis, es una figura emblemática, lo he intentado resumir de la forma más rápida posible, pero bueno, que sepáis que está más o menos en la historia de Napoleón. ¿Cómo murió Napoleón? Pero para muchos, él mismo pensaba que él tenía algún tipo de dolencia estomacal, como toda su familia, aunque se ha descubierto últimamente en unos cabellos que quedaron de Napoleón, en un sobre, bueno, un rollo, que tenía altas cantidades de arsénico, por lo tanto, pudo ser envenenado. No lo sabemos, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que aprendí muchísimo, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Chao, chao.